Si la inflación baja, ¿por qué todo sigue subiendo? Desaceleración no es lo mismo que deflación. Si querés aprender cómo generar dinero y multiplicarlo en 90 días, en la descripción te dejo un programa probado por más de 1000 personas llamado El Triángulo de la Riqueza. Ahí te comparto todos mis secretos, trucos y tips aplicados en la vida real, en más de 100 videos prácticos que actualizo todos los meses para que estés al día. Te digo exactamente cómo mejorar tus finanzas, cómo generar ingresos desde cero, en qué activos estoy invirtiendo para multiplicar el capital y lo mejor de todo, te comparto mi sistema personal que multiplica el capital en piloto automático. Además, accedes a una comunidad en donde todos los días te comparto trucos financieros, las mejores inversiones y los negocios más rentables del momento. Y como si todo esto fuera poco, vas a tener todo mi apoyo. Me podés hacer consultas directas sobre cualquiera de los temas. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado para que accedas ya mismo con un 70% de descuento al Triángulo de la Riqueza por tiempo limitado. Te espero en el programa. Hay algo que hay que entender a la hora de analizar la inflación y es que no es lo mismo cuando hay desaceleración que cuando hay deflación. Desaceleración significa que los precios suben a un menor ritmo que antes. Por ejemplo, si la inflación mensual era de un 20% y al mes siguiente la inflación bajó a un 10%, si bien sigue habiendo inflación, simplemente hubo una desaceleración. Pasó de un 20% a un 10%. Si esto continúa, si la tendencia sigue, y supongamos que al mes siguiente baja a un 5 y al otro baja a un 2, no quiere decir que no haya inflación. Quiere decir que la inflación se desaceleró. Los precios suben de manera más lenta que antes. Al principio subían a un 20%, después subieron a un 10%, después subieron a un 5% y después subieron a un 2%. Los precios siguieron subiendo, pero a un menor ritmo. Es una desaceleración. Esto es algo que la gente confunde mucho y piensa que porque la inflación bajó, los precios no deberían subir. Pero no es así. La inflación está presente. Simplemente que los precios ahora suben a una menor velocidad. Hay desaceleración. Es muy distinto que deflación. Deflación es cuando los precios bajan porque la inflación es negativa. En ese caso pasaríamos, por ejemplo, de un 1%, supongamos anual, a un 0, a un -1, a un -2, a un -3. De esa forma quiere decir que los precios están retrocediendo. Hay que tener presente esto porque es algo totalmente distinto. Desaceleración es que los precios suben a una menor velocidad. Y deflación es cuando la inflación es negativa, por decirlo de un término simple, y los precios comienzan a bajar. Pero tendría que haber un -2, un -3, un -4 para que eso suceda, para que los precios bajen. Hay que tener presente que muchas veces la inflación pasada realmente no nos sirve para evaluar adecuadamente el futuro. En mi caso en particular uso el promedio de los últimos 3 meses para proyectar la inflación futura. Tal vez esto te sirva mucho si es que estás comenzando con el tema de las inversiones y estás empezando a educarte financieramente. Cuando usas el promedio de los últimos 3 meses para proyectar la inflación futura, lo que estás haciendo es tener más claridad con respecto a lo que va a pasar de cara al futuro. Porque si vos tomás la inflación pasada y estás, por ejemplo, en un proceso de desaceleración, realmente no te va a ser información de utilidad para tomar decisiones. Lo mismo si estás en un proceso de aceleración.
Es decir, que pasás de un 2 a un 5, a un 10, a un 20. Tampoco va a ser información que te sirva la información pasada, porque en ese caso la inflación anualizada te va a dar menos y en el caso de la desaceleración te va a dar más. Por tal motivo no te va a ser de utilidad para la toma de decisiones financieras. En mi caso en particular lo que hago simplemente es tomar el promedio de los últimos 3 meses y eso lo proyecto de cara al futuro. Te pongo un ejemplo muy pero muy simple. Supongamos que la inflación es de un 4% el primer mes, un 3% el segundo mes y un 2% el último mes. Hay una desaceleración. 4 más 3, 7, más 2, 9. El promedio da un 3%. Anualizado de manera simple, es decir, sin aplicar el efecto compuesto, nos daría un 36%, que sería 3, nuestro promedio, por 12, simplemente para simplificar. Entonces la inflación futura proyectada sería de mínimo 36%. Si a esto le aplicamos el efecto del interés compuesto o la acumulación que pueda llegar a haber, digamos que llegaría a un 40%. Así de simple hago mis proyecciones de cara al futuro. No tienen que ser exactas, no tienen que ser perfectas, simplemente me tienen que servir como referencia. Fíjate que esta información es mucho mejor que la pasada. ¿Por qué? Porque si tomo un año para atrás como normalmente se toma, capaz que hoy estaría hablando de una inflación del 150%, del 100%, del 80%, del 90%, dependiendo el mes que vayas a tomar. Esa información no me sirve. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración en la suba de los precios. Si yo tomo ese 80% y trato de buscar inversiones hoy que me rindan por encima del 80% para poder cubrirme con una supuesta inflación, va a ser extremadamente complicado. En cambio, si tomo mi 36% o 40%, ya la cosa cambia, es la mitad. Una forma aún más simple, si es que no te animás a determinar la inflación futura con este sistema sencillo. Recordad, yo no soy asesor financiero, es simplemente el sistema que yo uso. Tomo los últimos 3 meses, hago un promedio y proyecto por los próximos 12 meses. Podés simplemente mirar la tasa del instrumento más seguro, entre comillas, que ofrecen los bancos para minoristas. Generalmente el plazo fijo. La tasa del plazo fijo suele ser muy cercana a la inflación que proyectan los bancos. Generalmente está por debajo. Si la tasa del plazo fijo es de un 30%, quiere decir que los bancos estiman que la inflación va a estar por encima del 30%, pero no muy por encima. Un 32%, un 33%, por ahí. Pero siempre va a estar cerca de esa tasa. No muy por encima, no muy por debajo, siempre cerca de esa tasa y por lo general está siempre por debajo, muy rara vez está por encima. Pero bueno, si la tasa del plazo fijo es de un 30%, eso quiere decir que los bancos, entre comillas, estiman que la inflación va a estar en torno al 30%. Si la tasa es de un 25%, los bancos estiman que la inflación futura va a estar en torno a un 25%. Si la tasa es un 20%, quiere decir que, entre comillas, los bancos estiman que la tasa va a estar en torno al 20%. Y digo entre comillas porque en realidad ellos definen la tasa en base a sus proyecciones con respecto a otros instrumentos. Tenés que recordar y pensar que el plazo fijo siempre se hace de cara al futuro. Vos haces el plazo fijo hoy para cobrar mañana. Entonces el banco tiene que hacer un análisis de las tasas para poder darte una tasa con la cual no pierda. Porque el banco es una empresa y no puede perder dinero con este tipo de operaciones financieras. Entonces te va a ofrecer una tasa que esté acorde con la inflación, que es, digamos,
la variable que más afecta al plazo fijo. Entonces, si ellos estiman que la inflación de cara al futuro va a ser de un 30%, seguramente el plazo fijo sea de un 28%, 29%, en torno al 30%. Es una forma mucho más, entre comillas, fácil de determinar la inflación futura en base a las estimaciones de ganancias de los bancos. Siempre esto es un pronóstico, es una estimación, es una proyección, es un análisis. Realmente no es que se utilice la tasa del plazo fijo para determinar la inflación futura. Es simplemente una referencia práctica que podemos tomar para determinar de cara al futuro cuál puede llegar a ser la inflación según los privados. De esta forma tenemos otro método más para agregar a nuestro sistema de proyecciones futuras. Por ejemplo, puedes utilizar el método que uso yo, los últimos 3 meses, lo promediás y lo proyectás. Y a la vez puedes utilizar la tasa de interés que ofrecen los bancos en instrumentos seguros para minoristas. Esa tasa va a ser otra referencia que vas a tener. Entonces simplemente tomás tu proyección, tomás la tasa de los bancos y más o menos ahí determinás cuál puede llegar a ser la inflación futura. Recordá, no tiene que ser exacta, no tiene que ser perfecta, no tenés que dar exactamente en la inflación que va a haber de acá a un año. Puede que estés cerca, puede que estés lejos. Lo importante es que te sirva como referencia. Y, lógicamente, lo importante es que esté en torno a. No es lo mismo, repito, que sea de un 80% que de un 40% según tus estimaciones. De ahí que usemos valores más cercanos. La clave está en que esa inflación esté en torno a, supongamos, un 30%. Después, si es un 35% o un 25%, no importa, está bien, estuvimos cerca. Muy distinto sería si estimamos un 30% y termina siendo un 70%. Ahí las estimaciones estuvieron extremadamente mal. De ahí que, otra cuestión a tener en cuenta, muchos bancos ajustan sus proyecciones semana a semana si es un momento de crisis o mensualmente si es un momento de más normalidad. Lógicamente vos tendrías que hacer lo mismo. Recordá lo que yo te decía. Uso el promedio de los últimos 3 meses. Eso quiere decir que si pasa un mes, tomo ese nuevo mes para el promedio y de esa forma determino nuevamente mi proyección. Lo voy actualizando mes a mes. Y te vas a dar cuenta que también la tasa del instrumento más seguro se actualiza mes a mes. Todo esto es por la inflación. Son variables que podemos tener en cuenta para hacer nuestras proyecciones y así poder aprovecharnos de esta información para hacer rendir nuestro dinero. Si querés aprender cómo generar dinero y multiplicarlo en 90 días, en la descripción te dejo un programa probado por más de 1000 personas llamado El Triángulo de la Riqueza. Ahí te comparto todos mis secretos, trucos y tips aplicados en la vida real, en más de 100 videos prácticos que actualizo todos los meses para que estés al día. Te digo exactamente cómo mejorar tus finanzas, cómo generar ingresos desde cero, en qué activos estoy invirtiendo para multiplicar el capital y lo mejor de todo, te comparto mi sistema personal que multiplica el capital en piloto automático. Además, accedes a una comunidad en donde todos los días te comparto trucos financieros, las mejores inversiones y los negocios más rentables del momento. Y como si todo esto fuera poco, vas a tener todo mi apoyo. Me podés hacer consultas directas sobre cualquiera de los temas. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado para que accedas ya mismo con un 70% de descuento al Triángulo de la Riqueza por tiempo limitado. Te espero en el programa.